La homosexualidad y bisexualidad, según sabemos gracias a la investigación moderna, ha estado presente a lo largo de toda la historia. Si nos remontamos a miles de años atrás, la homosexualidad en Grecia era totalmente aceptada. Esto ha sido objeto de un gran estudio académico a través de los años, con el resultado de que no parecía nada inusual entre los antiguos que dos hombres o dos mujeres se unieran y formaran una unidad familiar. El matrimonio entre miembros del mismo sexo era común, aceptado, y no considerado diferente o inusual en absoluto, porque el género no se identificaba estrictamente con el sexo como ocurre entre los europeos modernos y los estadounidenses. Sin embargo, la opinión de la sociedad occidental sobre la libertad en la sexualidad se vio influenciada por la aparición de las religiones, las cuales, junto a las principales iglesias, rechazan por completo todas las prácticas homosexuales. Con la desaparición de las dictaduras, llegaron las democracias, y esto supuso una etapa en la que se dejaron atrás las represiones y los ciudadanos empezaron a tener libertad. Además, la Iglesia fue perdiendo influencia en la vida política, y ésta, poco a poco, se fue separando del Estado. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales debido a la eliminación de la misma del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. A pesar de esta aparente evolución, hoy en día seguimos encontrando represión y rechazo hacia las sexualidades no tradicionales. Vamos a investigar este problema más de cerca y a tratar de encontrar sus razones, así como tratar de averiguar cómo va a desarrollarse con el paso de los años. En una encuesta realizada por Radio Free Europe, el siguiente gráfico arrojaba un poco de luz en cuanto a la aceptación del colectivo LGTB en diferentes zonas geográficas. En el caso de España, menos de un 10% de los españoles consideraban moralmente inaceptable la homosexualidad. Un 50% de la población aceptaba moralmente la homosexualidad y a un 40% no les resultaba un problema moral. Nos siguen de cerca los alemanes y los franceses. Realizamos una encuesta en internet a una muestra de población aleatoria. A la pregunta, ¿crees que el colectivo LGTB está discriminado en España?, el 85,6% de los encuestados respondía que sí, mientras que el 14,4% daba una respuesta negativa. Pero, ¿está realmente normalizado el colectivo LGTB en España? Hablamos con Ignacio de la Iglesia, presidente de la Asociación Guado de Castilla de la Mancha y conocido activista. Realmente el colectivo LGTB en España no creo realmente que esté normalizado. Yo creo que lo que hay realmente es una aceptación porque se considera hoy en día de mala educación no tener esa consideración hacia el colectivo LGTB, pero realmente no hay normalización. La gente sigue utilizando palabras como orgullo gay. O sea, todavía hay muchos clichés y realmente no hay figuras que sean referentes dentro del colectivo LGTB, que bueno, yo voy a comentar LGTBI, y no hay realmente unas figuras que sean referentes para las personas del colectivo. Simplemente esas figuras son muy homonormativas, que para el que no conozca lo que es ser homonormativo, es que para la gente, una persona LGTB es una persona blanca, varón, que se dedica al mundo del espectáculo, de la moda o de la estética. Conocidos los datos anteriores, encontramos algo contradictorio. A pesar de ser el país en el que más se acepta la homosexualidad, tenemos un número elevado de agresiones homófobas. Atendiendo un informe del Consejo General de la Abogacía en España, en 2014 se registraron 513 casos de agresiones homófobas. A finales de 2016 se registraron en el Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia casi 200 agresiones únicamente en la capital, siendo el colectivo transexual el más afectado. Y a partir de este dato nos preguntamos, ¿está algún colectivo más discriminado que otro? En nuestra encuesta, un 75% de las personas afirmaban que creen que los transexuales y bisexuales están más discriminados que el resto dentro del colectivo LGTB. Veamos la opinión de nuestro experto. Los colectivos transexual y bisexual realmente están mucho más discriminados dentro del colectivo LGTBI en general que las personas homosexuales, y concretando dentro de las personas homosexuales, las mujeres lesbianas también son más discriminadas. ¿Por qué? Porque sufren la discriminación por parte de las personas no LGTBI, que no son respetuosas hacia la diversidad sexual o identidad de género, y a su vez sufren una discriminación por parte de las personas dentro del colectivo LGTBI. Aún así, por ejemplo, a pesar de ser una persona LGTBI, una persona homosexual puede ser transfoba.
¿Por qué? Porque no conoce todavía cuál es la realidad de una persona trans, ya sea transgénero o sea transexual, y por eso también es una persona transfoba. O, por ejemplo, no conoce la realidad de por qué una persona es bisexual y realmente tiene bifobia. ¿Por qué? Porque dice, esa persona realmente no es bisexual, la bisexualidad no existe, la bisexualidad es que todavía no tienen considerada cuál es su orientación sexual. Entonces, dentro del propio colectivo LGTBI también existe homofobia, existe transfobia, existe LGTBI-fobia. Realmente la culpa no forma parte del colectivo LGTBI, de esas personas. Es porque reciben esa transfobia y esa LGTBI-fobia por parte de la sociedad. Es como decir que porque una mujer nunca va a ser machista en sí. O sea, una mujer es que la sociedad hace que tenga comportamientos machistas, porque la sociedad es machista. Entonces, por eso, colectivos más minoritarios dentro del colectivo LGTBI, como puede ser el trans o puede ser el bisexual, tienen ese problema, porque dentro del colectivo hay pautas y conductas que son también de fobia hacia ellos y ellas. Pero, ¿cuál es el problema en nuestra sociedad que ocasiona este tipo de comportamiento? ¿Por qué el país con mayor aceptación del colectivo LGTB es en el que más agresiones contra dicho colectivo se producen? La educación juega un gran trabajo en la aceptación. En nuestra encuesta, un 91,2% de los encuestados consideraba que debía educarse en centros educativos acerca de la sexualidad con más profundidad. Además, el 90% afirmaba considerar que no hay suficiente información sobre la identidad de género en nuestra sociedad. Como tal, consideramos desde nuestra organización y a nivel personal yo como activista que la educación debería de erradicar la LGTBI-fobia, debería formar parte, pero no solo tal la LGTBI-fobia. Yo creo que forma parte de la educación, de la educación pública, educar en valores. Es decir, erradicar LGTBI-fobia, erradicar discriminación por credo religioso, por orientación política de la persona. Es decir, y por ello una de ellas también tendría que ser erradicar la LGTBI-fobia, es decir, que la orientación sexual o identidad de género no tenga ningún tipo de discriminación y normalizarlo. El problema también es que cuando, por ejemplo, desde nuestra organización damos cursos en centros educativos, siempre empezamos el curso y terminamos el curso con la misma palabra, con respeto. Que tienen que entender que esto es que no vamos a educarles sobre unos conceptos LGTBI, vamos solo de personas LGTBI. Les educamos, es decir, les informamos de todos los conceptos que existen, LGTBI y no LGTBI, porque tienen que conocer que hay una sociedad diversa y el conocimiento de esa sociedad diversa es lo que va a hacer que no sean intolerantes por desconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer, pues, para avanzar hacia un futuro más brillante para el colectivo LGTB? En 2016, la ONU sugería en su Guía de Acciones Estratégicas para prevenir y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género una serie de propuestas para frenar esta discriminación y cambiar la posición de la sociedad ante este colectivo. Entre ellas encontramos: apoyo institucional y logístico a las marchas del orgullo y eventos alusivos a los derechos LGTB. Institucionalización del día 17 de mayo como el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia. Creación y difusión de campañas de comunicación masivas. Difusión de un lenguaje actualizado de contenido no discriminatorio para periodistas y medios de comunicación. Y en el marco de la educación, inclusión de educación sexual en las escuelas basada en evidencia científica, induciva en términos de diversidad cultural y sexual y en el marco de los derechos humanos. La evolución a seguir para que haya una normalización del colectivo LGTBI es realmente que no haya diferencias con el resto de colectivos. Es decir, muchas personas dicen, ya, pero estás haciendo una discriminación positiva al intentar todo el rato reflejar la identidad del colectivo LGTBI. Lo que no se da cuenta la gente es que si tú no reflejas la realidad del colectivo LGTBI en una sociedad que realmente es heteronormativa, lo que no se ve no existe. No se va a normalizar todo, o sea, no va a haber una total normalización hasta que la sociedad no abra los ojos de que existen esas diferencias que ellos mismos excluyen a personas por ser LGTBI, simplemente. Creemos, pues, resumiendo todo lo anteriormente comentado, que la evolución del colectivo LGTB va a ser lenta pero eficaz. La falta de información es el principal problema en contra del colectivo. La educación formal puede suponer un gran apoyo a este factor, que necesita ser solucionado en las nuevas generaciones para que éstas crezcan con una mentalidad acorde al siglo en el que viven. Aunque claramente hemos podido observar una evolución en el colectivo homosexual, los colectivos más minoritarios, como el transexual o el bisexual, parecen quedarse atrás en este aspecto. Esto está claramente influenciado por la falta de legislación alrededor de estos, dado que con la legalización del matrimonio homosexual pudimos observar un gran cambio positivo de cara a los homosexuales.
Creemos que lentamente se irá avanzando hacia una mayor aceptación, pero es necesaria una educación temprana y la erradicación de tantos estereotipos que fuerzan a los niños y adolescentes a actuar de determinada manera y no aceptarse ni a ellos mismos ni a los demás. Para la completa normalización, lamentablemente, creemos que faltan muchos más años.